Desde que recordaba, la vida de Alejandro había girado en torno a la escritura. Desde pequeño, había sentido una pasión indescriptible por contar historias. Sus primeras aventuras literarias surgieron en cuadernos viejos, donde creaba mundos de fantasía que lo hacían escapar de la realidad. A lo largo de los años, su amor por la escritura solo creció. Sin embargo, ese camino no fue fácil. Aunque siempre soñó con ver sus libros en estanterías, los constantes rechazos de editoriales lo golpeaban duramente. Cada carta de rechazo era como una pequeña herida en su confianza. Cada vez que terminaba una nueva novela, enviaba el manuscrito con la esperanza de ser publicado. Pero las respuestas eran siempre las mismas: gracias por su interés, pero no estamos interesados. Esto lo hacía dudar de su talento y del valor de su obra. La frustración se convirtió en una compañera constante. Veía a otros escritores triunfar, mientras él seguía atascado. ¿Por qué sus historias no lograban captar la atención de los editores? Esa pregunta lo atormentaba cada noche. Empezó a preguntarse si, tal vez, el éxito literario no estaba destinado para él. Aunque amaba escribir, la falta de reconocimiento lo hacía cuestionar si debía continuar persiguiendo ese sueño o rendirse ante la realidad de sus fracasos. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Alejandro sabía que su pasión por la escritura era demasiado fuerte como para abandonarla. Sentía que tenía algo importante que compartir, incluso si el mundo aún no lo veía. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, se topó con un concepto que cambiaría su vida: la ley de atracción. Leyó sobre cómo los pensamientos y emociones podían influir en la realidad, atrayendo aquello en lo que se enfocaba la mente. Al principio, Alejandro se mostró escéptico. ¿Cómo podría algo tan intangible como la ley de atracción ayudarlo a alcanzar el éxito literario? Pero cuanto más investigaba, más intrigado se sentía por la idea de manifestar su propio destino. A pesar de sus dudas, decidió darle una oportunidad. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Si los métodos tradicionales no habían funcionado, quizás era hora de probar algo diferente. Así comenzó su incursión en la práctica de la manifestación. Alejandro empezó a leer libros sobre visualización y manifestación, buscando cualquier herramienta que pudiera ayudarlo a cambiar su situación. Descubrió que, al cambiar su enfoque mental, podría atraer el éxito que tanto deseaba. Fue en ese momento que Alejandro tomó una decisión crucial: transformar su rutina de escritura en un ritual de manifestación. No solo escribiría por amor a las historias, sino también con la intención de atraer la publicación de sus libros. Cada vez que se sentaba a escribir, dedicaba unos minutos a visualizar cómo sería su vida si su obra fuera publicada. Se imaginaba firmando contratos editoriales, recibiendo elogios y viendo sus libros en las librerías. Este nuevo enfoque le daba una sensación de control que nunca había experimentado. Aunque no podía forzar a una editorial a aceptarlo, sentía que estaba alineando su energía con el éxito que tanto anhelaba. El cambio fue sutil, pero significativo. Alejandro notó que, con este ritual de manifestación, ya no se sentía derrotado por los rechazos. En lugar de eso, veía cada obstáculo como una oportunidad para seguir perfeccionando su arte. El primer capítulo de su transformación había comenzado. Un día, tras un nuevo rechazo editorial, Alejandro decidió que no podía seguir en ese ciclo de frustración. Se sentía agotado y sin rumbo. Recordaba haber leído sobre la ley de atracción, pero nunca le había prestado verdadera atención. Ahora, en medio de su desesperación, decidió investigar más. Descubrió historias de personas que habían transformado sus vidas al cambiar su mentalidad. No se trataba solo de escribir o trabajar duro, sino de creer profundamente en que el éxito era posible. Alejandro entendió que había trabajado con miedo al fracaso, no con la certeza de su éxito. El concepto de la ley de atracción le intrigaba. Se hablaba de cómo los pensamientos y emociones moldean nuestra realidad, y cómo, al enfocar la energía en lo que deseamos, eso podría materializarse. Alejandro se preguntó si podría aplicar estos principios a su carrera literaria. Alejandro empezó a leer libros sobre visualización y manifestación, buscando cualquier herramienta que pudiera ayudarlo a cambiar su situación. Descubrió que, al cambiar su enfoque mental, podría atraer el éxito que tanto deseaba. Fue en ese momento que Alejandro tomó una decisión crucial: transformar su rutina de escritura en un ritual de manifestación. No solo escribiría por amor a las historias, sino también con la intención de atraer la publicación de sus libros. Cada vez que se sentaba a escribir, dedicaba unos minutos a visualizar cómo sería su vida si su obra fuera publicada.
Se imaginaba firmando contratos editoriales, recibiendo elogios y viendo sus libros en las librerías. Este nuevo enfoque le daba una sensación de control que nunca había experimentado. Aunque no podía forzar a una editorial a aceptarlo, sentía que estaba alineando su energía con el éxito que tanto anhelaba. El cambio fue sutil, pero significativo. Alejandro notó que, con este ritual de manifestación, ya no se sentía derrotado por los rechazos. En lugar de eso, veía cada obstáculo como una oportunidad para seguir perfeccionando su arte. El primer capítulo de su transformación había comenzado. Un día, tras un nuevo rechazo editorial, Alejandro decidió que no podía seguir en ese ciclo de frustración. Se sentía agotado y sin rumbo. Recordaba haber leído sobre la ley de atracción, pero nunca le había prestado verdadera atención. Ahora, en medio de su desesperación, decidió investigar más. Descubrió historias de personas que habían transformado sus vidas al cambiar su mentalidad. No se trataba solo de escribir o trabajar duro, sino de creer profundamente en que el éxito era posible. Alejandro entendió que había trabajado con miedo al fracaso, no con la certeza de su éxito. El concepto de la ley de atracción le intrigaba. Se hablaba de cómo los pensamientos y emociones moldean nuestra realidad, y cómo, al enfocar la energía en lo que deseamos, eso podría materializarse. Alejandro se preguntó si podría aplicar estos principios a su carrera literaria. Al principio, era difícil para él aceptar la idea. Era un hombre de lógica y hechos. ¿Cómo algo tan intangible como los pensamientos podría traer oportunidades reales? Pero tras tantos intentos fallidos, sintió que debía probar algo distinto. En medio de su escepticismo, Alejandro decidió empezar con pequeñas prácticas. Cambiaría su enfoque mental, dejando de lado los pensamientos de derrota. Se prometió a sí mismo que visualizaba el éxito, aunque aún no se sintiera plenamente convencido. Las primeras semanas fueron un desafío. Cada vez que se sentaba a escribir, las dudas lo asaltaban. Pero, poco a poco, Alejandro empezó a notar que algo cambiaba en su interior. Ya no escribía con la misma sensación de desesperación. En su lugar, había una chispa de esperanza. Este cambio no se trataba solo de escribir más o mejor. Se trataba de un proceso interno, de creer que su éxito era inevitable. Aun cuando no veía resultados inmediatos, Alejandro comenzaba a sentirse más alineado con la idea de que sus esfuerzos tendrían recompensa. Decidió llevar esta práctica a otro nivel. No solo visualizaba el éxito de manera esporádica, sino que empezó a tratar su escritura como un ritual. Cada sesión de escritura estaba precedida por una breve meditación en la que visualizaba su éxito literario. El ritual era sencillo, pero poderoso. Antes de escribir, cerraba los ojos e imaginaba el momento en que recibiría la llamada de una editorial, la emoción de firmar el contrato y la satisfacción de ver su libro publicado. Este enfoque lo llenaba de energía. Con el tiempo, Alejandro empezó a notar cómo sus sesiones de escritura fluían con más facilidad. Las ideas llegaban más rápido y sus personajes cobraban vida de una manera que no había experimentado antes. Se sentía más conectado con su obra que nunca. Sin embargo, no solo se trataba de escribir. Alejandro comenzó a visualizar cómo sus libros impactarían a los lectores, cómo las personas disfrutarían de sus historias y cómo su trabajo sería reconocido en el mundo literario. Todo esto lo motivaba aún más. A pesar de no tener aún un contrato en mano, la práctica de visualizar y manifestar su éxito literario le daba una nueva perspectiva. Ya no se enfocaba en los rechazos pasados, sino en el potencial de su futuro. Cada día, su confianza crecía. El cambio en su actitud era evidente. Aunque aún no había firmado ningún contrato, Alejandro sentía que su éxito ya estaba en camino. Esta convicción le daba paz y renovaba su motivación para seguir escribiendo, confiando en el proceso. Mientras tanto, el mundo exterior no había cambiado demasiado. Las editoriales seguían siendo selectivas, y su camino hacia la publicación aún parecía lejano. Pero ahora, Alejandro sabía que todo formaba parte de su transformación interna. Sabía que este proceso requería tiempo. Sin embargo, estaba decidido a no rendirse. Con cada día que pasaba, su fe en su ritual de manifestación se hacía más fuerte. Y con ello, su pasión por la escritura se encendía con una intensidad renovada. Este nuevo enfoque le preparaba para algo más grande. Alejandro sentía que estaba construyendo la base para su éxito futuro. Ya no se trataba solo de esperar a que algo ocurriera, sino de actuar, creer y visualizar cada paso hacia su meta literaria.
Pronto, el ritual de escritura no solo sería una herramienta de manifestación, sino un punto clave en su vida diaria, conectándolo con lo que más amaba, contar historias. Y así, Alejandro se disponía a dar el siguiente paso, llevando su práctica al máximo. Alejandro decidió que era el momento de iniciar. Después de semanas de visualizar el éxito y notar un cambio interno, estaba listo para llevar su escritura a un nivel más profundo. Fue entonces cuando diseñó su ritual de escritura, una práctica que lo conectaría aún más con su intención. Cada mañana, antes de empezar a escribir, Alejandro destinaba unos minutos a meditar en silencio. Cerraba los ojos y respiraba profundamente, concentrándose en despejar su mente. Este momento lo ayudaba a dejar atrás cualquier distracción y centrarse por completo en su propósito. Después de meditar, encendía una vela en su escritorio. La luz suave de la llama le recordaba el foco que debía mantener. Para él, la vela simbolizaba la claridad y la iluminación que necesitaba en su proceso creativo. Este pequeño gesto transformaba su entorno en un espacio sagrado. Con la vela encendida, tomaba su cuaderno y escribía su intención para el día. No solo se trataba de escribir bien, sino de escribir con la intención de atraer oportunidades. Hoy escribo con la certeza de que mi obra será publicada y apreciada, repetía mientras trazaba las palabras en el papel. Junto a la vela, también colocaba un cristal de cuarzo transparente, un objeto que había comenzado a usar durante sus meditaciones. Creía que este cristal lo ayudaba a canalizar su energía creativa, permitiendo que sus ideas fluyeran de manera más clara y precisa. Una vez preparado el espacio, Alejandro se sentaba frente a su computadora y comenzaba a escribir. Pero esta vez no solo escribía por amor a las palabras, cada frase, cada párrafo, era parte de su manifestación. Escribía con la firme creencia de que su éxito estaba en camino. A medida que avanzaba en su ritual, su confianza crecía. Sentía que no solo estaba construyendo una historia, sino un camino hacia su meta final. Cada palabra escrita tenía un propósito más allá del papel, estaba atrayendo la realidad que tanto deseaba. Además de escribir, Alejandro se dedicaba a visualizar su futuro como escritor publicado. Imaginaba el momento exacto en el que recibiría una oferta editorial, el contrato que firmaría, y el día en que vería su libro en las estanterías de una librería. Este ejercicio de visualización se había convertido en parte integral de su rutina. Mientras escribía, se veía a sí mismo en eventos de lanzamiento, rodeado de lectores entusiasmados. Sabía que este enfoque no solo lo mantenía motivado, sino que también lo preparaba para recibir el éxito. Los días en los que sentía más duda, reforzaba su práctica. Se recordaba que el éxito no llegaría de inmediato, pero confiaba en que estaba sembrando las semillas necesarias para que eso ocurriera. Cada vez más, sentía que la manifestación no era algo esotérico, sino un proceso consciente. El cambio que sentía no solo estaba en su actitud hacia el éxito, sino también en la calidad de su escritura. Alejandro notaba que las ideas fluían con mayor facilidad, los personajes cobraban vida con más profundidad, y las tramas se desarrollaban de manera más natural. Aunque aún no tenía un contrato en sus manos, Alejandro ya se sentía como un escritor exitoso. Este cambio de mentalidad le daba una paz que nunca antes había experimentado. No era solo una cuestión de esperar el éxito, sino de vivirlo desde ese momento. El ritual de escritura se había convertido en su ancla diaria, un recordatorio constante de que el éxito era inevitable si seguía en ese camino. Ahora, más que nunca, Alejandro estaba convencido de que su manifestación estaba funcionando, aunque el mundo exterior aún no lo reflejara. Este proceso le daba la certeza de que estaba alineado con su verdadero propósito. La escritura ya no era solo un sueño, sino un ritual de transformación personal. Alejandro estaba listo para mantener esta práctica mientras el universo respondía a su llamado. Y así, con cada día que pasaba, Alejandro sentía que estaba cada vez más cerca de la meta. Sabía que el siguiente paso en su proceso sería mantener la constancia y fortalecer su confianza, preparándose para los primeros signos tangibles de su éxito literario. La constancia se convirtió en la mayor aliada de Alejandro. Día tras día, sin importar cómo se sintiera, se sentaba frente a su escritorio, encendía su vela y comenzaba su ritual. Sabía que el éxito no llegaría de inmediato, pero tenía la convicción de que estaba en camino. Cada sesión de escritura era una oportunidad para profundizar más en su ritual de manifestación. Ya no solo se trataba de escribir historias, sino de proyectar su éxito a través de cada palabra. La persistencia era clave, y con el tiempo, Alejandro empezó a sentir que algo cambiaba dentro de él. Aunque los rechazos editoriales aún seguían llegando, Alejandro ya no los veía como fracasos. Los percibía como escalones necesarios en su camino hacia el éxito.
Sabía que cada intento fallido lo acercaba más a su meta. Su fe en el proceso de manifestación lo mantenía enfocado. El cambio interno fue el primero en manifestarse. Se sentía más seguro de sí mismo, más confiado en su obra y más abierto a las oportunidades. Aunque el mundo exterior aún no reflejaba grandes cambios, Alejandro podía sentir que el proceso estaba funcionando. Su nueva novela comenzó a fluir de una manera que nunca antes había experimentado. Las ideas llegaban a él con claridad, y los personajes parecían tener vida propia. Era como si su mente y su corazón estuvieran completamente alineados con su propósito creativo. Esta nueva conexión con su escritura no solo mejoraba la calidad de su obra, sino que también le daba una sensación de paz. Ya no escribía con la ansiedad de ser publicado, sino con la certeza de que su éxito llegaría en el momento perfecto. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que el ritual no solo estaba transformando su relación con la escritura, sino también con el éxito. Dejó de ver el éxito como algo lejano e inalcanzable, y comenzó a entenderlo como un proceso que ya había comenzado. Cada mañana, mientras encendía su vela y sostenía su cristal, recordaba que el éxito no era un evento repentino, sino el resultado de su dedicación constante. Alejandro veía cómo, poco a poco, la duda se desvanecía y la confianza ocupaba su lugar. A medida que pasaban los días, Alejandro seguía visualizando su futuro como escritor publicado. Sabía que la clave estaba en mantener esa imagen clara en su mente, incluso cuando los resultados tangibles aún no aparecían. Esta práctica lo llenaba de motivación. Aunque las respuestas de las editoriales seguían siendo negativas, Alejandro no se desanimaba. Sabía que esas respuestas no definían su valor como escritor, y que el universo estaba alineando las piezas necesarias para que su éxito llegara en el momento adecuado. Las pequeñas victorias comenzaron a aparecer. Recibió comentarios positivos de personas que habían leído fragmentos de su novela, lo que le dio más fuerza para continuar. Estas señales le indicaban que estaba en el camino correcto, aunque el gran momento aún no había llegado. El verdadero cambio estaba ocurriendo en su interior. Alejandro ya no vivía con miedo al rechazo ni con la ansiedad de ser aceptado por una editorial. Ahora escribía por el puro placer de hacerlo, sabiendo que el éxito vendría de manera natural. El ritual de escritura se había convertido en su herramienta más poderosa. Cada día que lo practicaba, fortalecía su convicción de que el éxito literario estaba destinado para él. La disciplina y la constancia eran los pilares de su progreso. Los resultados externos tardaban en llegar, pero Alejandro ya no tenía prisa. Sabía que estaba construyendo algo más grande que solo una carrera literaria, estaba creando una realidad alineada con su verdadero yo, una vida de propósito y éxito. Con este nuevo enfoque, Alejandro estaba preparado para las primeras señales tangibles de su manifestación. Estaba seguro de que el momento en que una editorial reconociera su talento estaba más cerca de lo que nunca había estado. Alejandro sentía que lo más importante era mantenerse constante y abierto a las oportunidades. Sabía que las señales estaban ahí, y que pronto, su éxito literario comenzaría a tomar forma en el mundo exterior, tal como lo había visualizado en sus rituales diarios. Los meses pasaron, y Alejandro seguía comprometido con su ritual de escritura. Aunque no había visto un cambio radical en el mundo exterior, empezó a notar señales sutiles de que algo estaba cambiando. Las pequeñas victorias comenzaban a acumularse. Un día, recibió un correo inesperado de una revista literaria pequeña, interesada en publicar uno de sus relatos cortos. No era una editorial grande, pero para Alejandro, fue un claro indicio de que el universo estaba respondiendo a sus esfuerzos. Este primer logro le dio más confianza. Aunque no era el contrato editorial que había visualizado, representaba un avance. Su trabajo estaba comenzando a ser reconocido, y Alejandro sabía que debía seguir escribiendo y manifestando su objetivo mayor. Poco después, una amiga de la universidad, con quien no hablaba desde hacía años, lo contactó. Había leído algunos de sus escritos y le comentó sobre una convocatoria literaria en la que Alejandro podría encajar perfectamente. Decidió participar sin dudarlo. Mientras continuaba con su práctica diaria de escritura, Alejandro sentía que las oportunidades empezaban a aparecer cada vez más rápido. La sensación de que algo grande estaba por suceder lo acompañaba constantemente, manteniéndolo motivado y enfocado. El correo de la revista, la convocatoria y las reacciones positivas de algunos lectores lo convencieron de que su momento estaba cerca. Alejandro había aprendido a confiar en el proceso y a no preocuparse por el cómo, sino solo por el cuándo. Finalmente, lo que tanto había visualizado ocurrió. Un día, revisando su bandeja de entrada, encontró un correo de una editorial reconocida.
¿Estaban interesados en su novela? El corazón de Alejandro latía con fuerza. Esta era la señal que había estado esperando. La editorial estaba emocionada por su trabajo, y después de varias negociaciones, le ofrecieron un contrato. Todo lo que Alejandro había imaginado, todas las visualizaciones, meditaciones y rituales, finalmente se materializaban en ese momento. El día que firmó el contrato, se sintió como si todo el esfuerzo y la constancia hubieran valido la pena. Ese papel, ese momento, era la manifestación física de todo lo que había estado proyectando durante meses. El éxito literario, por fin, era una realidad. La noticia del contrato se difundió rápidamente en su círculo de amigos y familiares. Las palabras de apoyo y felicitaciones comenzaron a llegar. Alejandro no solo se sentía orgulloso por su logro, sino agradecido por el camino que había recorrido. Pero más allá de la emoción del contrato, Alejandro se daba cuenta de que el verdadero triunfo no era solo publicar un libro. Era la transformación que había vivido a lo largo del proceso. Había pasado de la duda y la desesperación a la confianza y la certeza. Cada paso en ese camino había sido una lección en paciencia y fe. Alejandro entendió que su éxito no llegó de la noche a la mañana, sino como resultado de su constancia, su ritual y la energía que había puesto en sus metas. Con su primer libro firmado, Alejandro ya no tenía miedo al futuro. Sabía que el éxito no era algo que ocurriera solo una vez, sino que era un estado que había aprendido a atraer a su vida de manera constante, gracias a su dedicación. Ahora, no solo se sentía un escritor exitoso, sino también una fuente de inspiración para otros. Su historia era un recordatorio de que, con persistencia y la mentalidad adecuada, cualquier sueño puede hacerse realidad, por difícil que parezca. Y así, con el contrato firmado y una nueva etapa por delante, Alejandro siguió escribiendo, siempre consciente del poder de la manifestación. Sabía que lo mejor estaba por venir, y que su historia apenas comenzaba. Si te ha inspirado la historia de Alejandro y crees en el poder de la manifestación, te invito a comentar y compartir este vídeo con otros. ¿Qué sueño tienes tú que podrías manifestar? Comparte tus pensamientos y experiencias para dar el primer paso hacia la manifestación.